Es un gusto saludarlos. El día de hoy vamos a evaluar generalidades de los diseños de estudios para investigación científica y esto es muy importante para nuestro curso de bioestadística, específicamente porque para yo seleccionar un análisis estadístico, debo saber qué diseño de estudio estoy utilizando en mi investigación. Y es por eso que vamos a ver las generalidades de estos diseños de estudio. Iniciamos con una frase propia para que puedan ustedes analizar y puedan reflexionar. Y yo siempre he mencionado que la medicina sin investigación pues es una rutina. Lo convertimos en el día a día. Y la investigación sin estadística es solo una opinión. Si queremos nosotros transformar la salud, y que para eso estamos, debemos aprender a pensar con datos y actuar con evidencia. Entonces, reflexionen la frase y luego pues tomen ustedes o formen ustedes sus propias conclusiones. Entonces, ¿por qué nosotros investigamos en salud? Y eso es muy importante saberlo. Y medicina es una de las carreras en donde más estudiamos, en donde más hay investigación. Y nosotros lo realizamos. Estos son algunos puntos generales de por qué lo realizamos. En primer lugar, para generar conocimiento confiable y aplicable. Recuérdense que no podemos nosotros estar tratando a nuestros pacientes de una forma empírica. En algunas veces se realiza así, pero lo ideal es que nosotros cada tratamiento que utilicemos pues sea confiable y que al final pues lo podamos aplicar. También para informar políticas públicas y clínicas es importante que dentro de la investigación y los datos que nosotros podamos generar pues sirvan para que lleguemos a la mayoría de la población y esto es, o cómo lo podemos lograr generalmente, pues generando nuevas políticas al final. También para yo poder o para nosotros poder entender causas, para poder evaluar tratamientos, para saber por qué un factor de riesgo me lleva a una enfermedad, para saber si para esa enfermedad el tratamiento que yo le voy a dar es adecuado. Entonces también para determinar esto y finalmente para tomar decisiones, pero que sean basadas en evidencia. Y hay una terminología que ustedes van a escuchar de aquí en adelante es muy frecuente, es la medicina basada en la evidencia. Y eso quiere decir de que yo aplico tratamientos, yo aplico la medicina, yo aplico protocolos basados en un estudio previo, en la evidencia que ya existe. Y es por eso que nosotros investigamos, para poder generar todos esos datos y poderlos aplicar a nuestra práctica clínica diaria. Y cuando hablamos de la investigación, yo necesito generar un diseño para poder investigar. Y es por eso que el día de hoy estamos hablando de los diseños de investigación científica. ¿Y qué son estos diseños? Pues al final son los esqueletos dentro de la parte metodológica de un estudio. Yo lo voy a llevar paso por paso para poder llegar a cumplir ciertos objetivos. Esto ustedes lo han visto pues en sus clases en algún momento pudiese ser de salud pública o de investigación per se y vemos cómo hay distintos diseños, pero al final van a ser como la estructura que vamos nosotros a utilizar para llegar a cumplir ciertos objetivos. Estos diseños van a definir cómo nosotros recolectamos y analizamos los datos. ¿Y esto para qué? Para que yo pueda tener un protocolo y sea confiable el diseño y entonces yo voy a recolectar mis datos y yo los voy a poder analizar para que cuando yo llegue a generar las conclusiones, estas sean válidas. Y finalmente, para nosotros en medicina y en salud en general, necesitamos escoger diseños correctos. ¿Para qué? Para que nuestra evidencia sea útil, sea confiable y lo más importante es que sea aplicable. Les mencionaba en clases anteriores que de nada me sirve tener datos si yo no los puedo utilizar.
y los tengo que utilizar en un momento adecuado. Entonces, yo genero investigación para generar datos, para poder analizarlos, para generar conclusiones, tomar decisiones y que yo los pueda aplicar en la práctica clínica. Es muy importante que ustedes conozcan que los estudios o toda la evidencia que nosotros en medicina y en salud creamos todos los días tiene una jerarquía. Esta jerarquía es el peso que puede tener esos estudios que estamos generando. Les mencionaba que para el año 2019 más o menos debiésemos nosotros de estar leyendo alrededor de 19 artículos diarios para estar actualizados, un médico. Hoy, pues eso es mucho más. ¿Y eso por qué se genera? Es porque cada día estamos generando mucha más información, mucho más evidencia científica, pero no toda la evidencia tiene el mismo peso. No tiene eh, no toda la evidencia la podemos utilizar nosotros para poder desarrollar nuestra práctica clínica diaria. Y es por eso que se crea la jerarquía de la evidencia científica. Y ustedes se van a dar cuenta que aquí lo dividen entre los diseños de estudios que son de epidemiológicos descriptivos y analíticos. ¿Qué quiere decir esto? Que entre, ustedes ven que es una pirámide y que la base es la que menos peso tiene de evidencia y entre más sube, pues llegando a la punta quiere decir de que hay mucho mayor peso en esa evidencia científica. Ojo que aquí les hago mención de que el diseño no hace que un estudio sea mejor que otro, pero sí el diseño va a hacer que sea mucho más fuerte para responder algunas preguntas de causa o de intervención. Entonces, un buen diseño nos va a llevar a buenos resultados, pero no todos nos van a llevar a responder ciertas preguntas. Hagamos un ejemplo. Imaginemos que la diabetes mellitus no existe. Y hoy como médico yo encontré un caso en donde el azúcar del paciente, esa glicemia, estaba elevada. Y a mí eso me pareció interesante porque no lo había visto y no se había reportado en el mundo esto. Recuérdense que estamos imaginando que no existe la diabetes. Entonces, a mí me parece tan interesante que yo lo publico y hago un reporte de caso. Eso es lo primero que podemos hacer. Luego de esto, varios médicos se dan cuenta de que encuentran pacientes que tienen también la glicemia elevada. Entonces nos ponemos de acuerdo y hacemos un reporte de una serie de casos, varios casos que se van reportando. Y aquí esto lo estamos describiendo a los pacientes. En este caso, o en este reporte de caso, lo único que hacemos es describir al paciente y qué fue lo que encontramos. Luego me doy cuenta de que cada vez van apareciendo más casos en distintas áreas y entonces yo decido hacer un estudio para determinar la prevalencia de estos casos. Aquí yo ya le doy un nombre a ese nivel de glicemia elevado, ya le llamamos diabetes mellitus. Entonces yo quiero determinar la prevalencia de la diabetes mellitus en una población. Y ahí es donde empiezan los estudios descriptivos a tornarse un poco más complejos y como lo vamos a ver en cada uno de los diseños. Entonces yo ya sé que la prevalencia en Guatemala de diabetes mellitus entonces es el del 12%. Ahora yo ya evalué y vi entonces qué porcentaje de población está enferma, pero yo quiero saber qué factores llevaron a estos pacientes a tener diabetes mellitus. Entonces, ahora yo ya teniendo a todos esos pacientes, reúno una cantidad que ya tiene diabetes mellitus y les voy a ir a preguntar ciertos factores. Por ejemplo, usted comía bien, tiene una buena nutrición y los mido y veo que muchos de ellos tienen sobrepeso y obesidad, etcétera. Entonces son factores que me pudiesen llevar o me pudieron llevar a que estos pacientes tuvieran diabetes mellitus. Esos son los estudios de casos y controles para yo determinar si esos factores me llevaron o no a diabetes. Pero bueno, entonces yo ya vi
que la obesidad se asociaba mucho a esos pacientes que sí llegaban a tener diabetes mellitus. ¿Qué me toca hacer ahora? Determinar si efectivamente la obesidad es un factor de riesgo para causar diabetes mellitus. Y entonces, ¿qué es lo que yo hago? Es que genero un estudio de cohorte. Entonces, yo voy a buscar pacientes que no tienen diabetes mellitus y que sí tienen obesidad, y pacientes que no tienen diabetes mellitus y que tampoco tienen obesidad. Los sigo en el tiempo durante varios años y luego voy a determinar cuántos de los pacientes que tenían obesidad y que no tenían obesidad desarrollaron diabetes mellitus. Y eso es entonces un estudio de cohorte. Y eso ya me dice a mí si la obesidad es un factor de riesgo para llegar o no a obesidad. Luego tenemos los estudios clínicos randomizados. ¿Qué es lo que pasó? Entonces se descubrió que la metformina ayuda a controlar los niveles de la glicemia. Eso es un ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Voy a buscar un grupo de pacientes que tiene diabetes mellitus, lo divido en dos. A uno les doy el medicamento metformina y a otro les doy un placebo. ¿Qué es lo que voy a hacer? Es que los voy a seguir en el tiempo y voy a determinar si realmente esos pacientes que tienen metformina disminuyeron o no su glicemia. Y entonces ya tengo un tratamiento para la diabetes mellitus en este caso. Ese es como casi el tope de la pirámide y ese es el que mayor peso de evidencia científica tiene. ¿Por qué? Porque el diseño es mucho mejor y más controlado. Eso lo vamos a ver con cada uno de los diseños. ¿Qué es lo que pasa hoy en día? Que si nosotros regresamos y ya sabemos que la diabetes mellitus existe, hay una gran cantidad de estudios sobre diabetes y sobre sus tratamientos, que no podríamos nosotros ser capaces incluso de leer cada uno o todos esos estudios. ¿Qué es lo que se está haciendo hoy? Y eso es el tope de la pirámide actualmente, es que se hacen revisiones sistemáticas o metaanálisis. ¿Qué quiere decir eso? Que yo reúno varios estudios con la misma metodología y hago un resumen de esos estudios para determinar si un tratamiento es adecuado o no o una intervención es adecuada o no. ¿Cuál es la diferencia entre la revisión sistemática y el metaanálisis? Es que el metaanálisis yo hago dentro de ese resumen, también hago análisis estadísticos con los datos que tiene cada uno de esos estudios. En la revisión sistemática no. En la revisión sistemática simplemente yo reuní todos los estudios, tomé tomé ciertas partes de esos estudios que me interesaban y yo hice un resumen e hice un nuevo estudio con base a esos estudios, pero solo hice un como gran resumen. En cambio, en el metaanálisis yo sí hago un análisis estadístico de todos esos estudios. Entonces, ¿qué es lo importante aquí? Es de que ustedes sepan de que dependiendo del diseño de estudio, así va a ser la fuerza de la evidencia que yo puedo generar. Y entre más alto está, lastimosamente es la cantidad que menos estudios se hacen. O sea que tenemos muchos más casos o reportes de casos, tenemos mucho más estudios de prevalencia o descriptivos que los estudios clínicos randomizados y ya vamos a ver por qué. ¿Cómo yo puedo clasificar a mis diseños o mis estudios científicos? En primer lugar, según el enfoque que yo le quiera dar, y esto es dependiendo del investigador. Cada vez que uno quiera hacer un diseño de estudio, nosotros somos los investigadores y nosotros decidimos cómo lo queremos realizar, dependiendo del objetivo que estemos buscando. Entonces, según el enfoque puede ser cuantitativo, cualitativo mixto. Cuantitativo yo quiero contar, quiero saber cuánto hay. Cualitativo yo quiero ver las cualidades o características de esa población. Y mixto yo uno lo cuantitativo y lo cualitativo. Puede ser por diseño e intervención, puede ser observacional o experimental. En el observacional, yo solo observo a la población y tomo datos. Sin embargo, en el experimental, yo sí hago una intervención. Yo puedo modificar a esa población o lo que yo estoy evaluando. Cuando yo doy un tratamiento nuevo, eso es experimental. Estoy experimentando con ellos. Esa es la gran diferencia. Luego tenemos según la temporalidad.
Cuando hablo de temporalidad es las mediciones que se hacen durante el estudio y esto es transversal o longitudinal. Transversal, que yo hago una sola medición en el tiempo del estudio y longitudinal, que yo hago varias mediciones en el tiempo que dure el estudio. Un ejemplo, yo quiero saber cuál es la prevalencia de sobrepeso en la sección. ¿Qué es lo que hago? Es los peso a todos, veo cuántos tienen sobrepeso, los divido dentro de todo y me da un porcentaje y me dio que el 10% tiene sobrepeso, pero hice una sola medición. Ahora, longitudinal, yo quiero saber y seguirlos en el tiempo, cómo ha sido el cambio de peso de ustedes desde el primer año hasta el quinto año de medicina. Entonces hago mediciones al inicio del año, del primer año y al final del primer año. Luego hago mediciones al inicio del segundo año y al final del segundo año. Pero hago la misma medición con la misma población. Eso es longitudinal. Varias mediciones a la misma población durante el tiempo del estudio. Luego tenemos el control en base a cómo yo estoy controlando mis variables, pueden ser, o mi población, pueden ser aleatorizados o no aleatorizados, y esto lo vamos a ver mucho más adelante cuando veamos también el muestreo. También tenemos según la finalidad, según qué es lo que yo quiero. Si yo solo quiero describir a mi población, pues será descriptivo. Y si yo quiero hacer análisis más profundo de variables, también pues será analítico. Y finalmente, según la cronología, pueden ser prospectivos o retrospectivos. Cuando yo hablo de prospectivo es de un punto hacia adelante, de hoy hacia adelante. Y si hablo retrospectivo, de un punto hacia atrás, de hoy hacia atrás. Eso es entonces las distintas formas en que yo puedo clasificar a mis diseños de estudio. Y ustedes verán en esta gráfica entonces que los diseños yo los divido en observacionales o experimentales. De los observacionales yo los puedo dividir en descriptivos o analíticos o solamente analíticos. Y de estos, pues yo los puedo dividir y ya genero mis diseños que van a ser los que vamos a revisar el día de hoy. Los diseños transversales pueden ser diseños ecológicos, pueden ser diseños de cohortes, de casos y controles, o los experimentales que serán ensayos clínicos. Hay una división que muchos utilizan que son los cuasi experimentales. Los cuasi experimentales, a diferencia de los experimentales, difieren en la variable del control que nosotros acabamos de ver en la diapositiva anterior. Recuérdense que el control es aleatorizado o no aleatorizado. ¿Cuál es la diferencia? Es que el experimental utiliza una población aleatorizada y el cuasi experimental no la utiliza aleatorizada, esa conveniencia. Entonces, esa es la gran diferencia entre el experimental y el cuasi experimental. Nuevamente, el cuasi experimental utiliza el control que es no aleatorizado y el experimental es aleatorizado. Iniciamos entonces hablando de los estudios transversales. Ustedes van a ver que les voy a presentar de cada uno de los estudios características principales. Les voy a mencionar cuáles son las características principales, objetivos del estudio, cuáles son las ventajas, cuáles son las desventajas. Igualmente les voy a presentar cuáles los análisis estadísticos que pudiésemos utilizar y también les voy a presentar el diseño del estudio en una gráfica con unos ejemplos para que ustedes tengan claro cuál es el diseño. El estudio transversal, entonces, nosotros le llamamos la fotografía del momento. Imagínense ustedes que se están tomando una selfie en el salón junto con el catedrático. Nos tomamos la selfie, pero algunos al revisarla ven que tienen los ojos cerrados, otros están viendo para otro lado, no vean a la cámara, etcétera. Entonces la queremos repetir y entonces repetimos la fotografía. ¿Qué es lo que pasa aquí? Es que si ustedes se dan cuenta que de una fotografía a otra hubo cambios. Entonces, ¿por qué le llamamos la fotografía del momento? Porque yo tomo los datos en un momento dado. Yo estoy tomando estos datos solo en una medición y luego ya la analizo. Entonces, eso es un estudio transversal. ¿Se recuerdan que hablamos de transversal y longitudinal? Entonces, el transversal, una medición.
y longitudinal varias mediciones. El estudio transversal toma solo una medición en un momento dado. ¿Cuál es el objetivo principal? Pues medir la prevalencia de alguna enfermedad o de algo que nosotros estemos evaluando. Entonces, cuando yo hago un estudio transversal, yo estoy midiendo frecuencias, la prevalencia, el 30% de diabetes, el 30% de hipertensión, etcétera. Yo voy a medir la prevalencia en un momento dado, solo con una población. ¿Cuáles son las ventajas de este estudio? Es que son rápidos de realizar, no necesito mucho tiempo. Yo recolecto los datos, los entrevisto a ustedes todos en un día, los peso a todos en un día y tomo los datos, los analizo y ya tengo mis resultados. Son de bajo costo, yo no necesito mucho dinero para poder realizar estos estudios, y me sirven mucho para estudiar enfermedades de larga duración como la hipertensión arterial, como la diabetes mellitus también, como la obesidad, porque son enfermedades que probablemente no se van a curar, pero sí se pueden controlar. Pero cada vez voy a tener o más pacientes o me van a estar surgiendo más pacientes. Por lo tanto, yo quiero evaluar cómo la prevalencia va aumentando o disminuyendo según el tiempo. ¿Cuáles son las limitaciones que va a tener? Pues la principal limitación es de que yo no puedo medir causalidad. Yo puedo medir sí características de esa población diabética. Por ejemplo, yo vi que la prevalencia es del 13% y que de esos pacientes diabéticos había muchos que tenían obesidad, otros que tenían una mala alimentación, y, otros que eran muy sedentarios, pero yo no puedo decir de que esos factores los llevaron a generar diabetes. Entonces no puedo medir causa-efecto, ¿verdad? Entonces esa es una de las grandes limitaciones y por lo tanto dentro de la jerarquía de la evidencia tienen un peso muy bajo. Por eso es de que está dentro de la base de esa pirámide. ¿Qué análisis estadístico puedo hacer? Y aquí les quiero dejar claro para que lo tengan tanto claro con este diseño como en los siguientes, que el análisis estadístico que yo voy a escoger dependerá de los objetivos que yo tenga de mi estudio. Si mi objetivo es únicamente describir a la población, entonces yo solo voy a utilizar estadística descriptiva. ¿Y cuáles van a ser? Frecuencias absolutas, frecuencia relativa, los porcentajes que hablábamos, y yo puedo hacer mediciones de tendencia central como media, mediana, moda, que vamos a ver en las siguientes clases, o medidas de dispersión, desviación estándar, varianza, etcétera. Entonces, todo dependerá del objetivo. Pero si yo quiero, mi objetivo también es comparar grupos, entonces yo puedo utilizar chi cuadrado, t de student, ANOVA, etcétera, los que ustedes puedan ir revisando aquí. Si yo quiero asociar algunas variables, yo puedo utilizar razón de prevalencias y estas medidas de asociación son para determinar incluso o medir yo el riesgo en estas enfermedades o en estos estudios que yo estoy haciendo. Pero también puedo hacer un análisis multivariado, los distintos tipos de regresión que van a ser la logística, lineal, de Poisson, etcétera. Entonces, ustedes se darán cuenta que yo les voy a poner en cada uno de los diseños de estudio las distintas medidas estadísticas que pueden hacer, pero todo dependerá del objetivo que ustedes tengan y así son los análisis que tienen que utilizar. No necesariamente tienen que hacer todos los análisis con cada diseño de estudio. Todo depende del objetivo. Y aquí hay un tip muy importante que, si ustedes se dan cuenta que aunque aquí no hay una temporalidad, ¿verdad? Es una medición únicamente en un momento dado, pero si yo diseño un buen estudio transversal, yo puedo identificar asociaciones que puedan ser útiles y que me puedan generar hipótesis para estudios más adelante. Entonces yo vi que hay una asociación entre la obesidad y la cantidad de pacientes que se vuelven diabéticos. Entonces yo ya puedo generar una hipótesis donde dice, sí, la obesidad es un factor de riesgo para generar diabetes. Entonces yo ya voy a un nivel más avanzado de los estudios, yo ya puedo hacer por ejemplo, un estudio de cohorte que es más avanzado para resolver esta pregunta de que si la obesidad o no es un factor de riesgo. ¿Cuál es el diseño de estudio del estudio transversal? En la literatura lo pueden encontrar también como una encuesta transversal o estudio de prevalencia. Yo tengo una población, yo voy a generar una muestra representativa y entonces voy a decir
voy a hacer una medición en un momento dado del tiempo. Esto puede ser, esto lo llamamos nosotros un análisis puntual, ¿verdad? En un solo momento dado, yo hago el análisis y entonces yo ya al hacer el análisis voy a ver quiénes estaban enfermos, quiénes no estaban, quiénes no se enfermaron, ¿verdad? Puede ser enfermos y sanos y quienes estuvieron expuestos o no a algún factor. Puede ser la obesidad, puede ser una mala alimentación, puede ser sedentarismo, etcétera, al factor que estuvieron expuestos. Y vamos a ver un ejemplo, y si vemos un ejemplo, entonces yo tengo una población de una ciudad, que son los adultos de una ciudad, yo selecciono a mi muestra, en este caso fueron 1000 adultos, y yo voy a medir la prevalencia de diabetes mellitus o de hipertensión. Ustedes deciden, o el estudio, en este caso el investigador decide que está investigando, pero al mismo tiempo yo puedo medir las exposiciones, ¿verdad? ¿Cuántos de los diabéticos eran obesos? ¿Cuántos de los hipertensos eran obesos? ¿Cuántos de los diabéticos tenían un alto consumo de azúcar? ¿Y cuántos de los hipertensos tenían un alto consumo de azúcar también? Entonces yo puedo hacer mediciones de distintos desenlaces y de distintas exposiciones al mismo tiempo, pero ¿cuál es la característica? Que yo hago una medición única en el tiempo y luego, dependiendo del objetivo, yo ya voy a evaluar si hago o no distintos análisis estadísticos. Entonces, ¿para qué me sirve el estudio transversal específicamente? Para medir la prevalencia de alguna enfermedad o de alguna característica que yo esté buscando. Pasemos al siguiente estudio, que son los estudios ecológicos. Y aquí la característica principal es que en los estudios ecológicos vamos a utilizar poblaciones y no individuos. Aquí utilizamos características poblacionales y vamos a ver cómo lo evaluamos. ¿Cuál es el objetivo principal? Es, como en todos los diseños, pues es siempre buscar algún tipo de asociación, pero en este caso son asociaciones de variables a nivel poblacional o grupal. ¿Cuáles son las ventajas? Que son rápidos, igualmente no necesito mucho tiempo para realizarlos, son de bajo costo porque no necesito tampoco mucha inversión para poder desarrollarlos. Muy importante que usa datos ya existentes. Y aquí me voy a detener un momento y les voy a hacer un ejemplo. Si yo quiero medir cuál es la mortalidad en Guatemala, la mortalidad total en Guatemala, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Pues es ir a buscar a la base de datos del Ministerio de Salud cuántas muertes hay. Y eso yo lo voy a, mediante una fórmula, yo lo voy a dividir dentro de la población total que hay en ese momento y eso me va a dar una tasa de mortalidad. Pero ¿qué es lo que yo utilicé? Los datos que ya recolectó el Ministerio de Salud. Entonces yo ya estoy utilizando esos datos para analizarlos. Y no estoy analizando individuo por individuo, estoy analizando toda la población de Guatemala. Pero yo también puedo hacer la medición de mortalidad por cada departamento. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Es ir a buscar los datos de muerte en cada departamento y voy a buscar cuántos habitantes hay en cada departamento también. Y eso me va a llevar entonces a mí a, eh, am, a medir la mortalidad en esos departamentos, pero son datos que ya existen. Yo solo los fui a buscar y esos son los que estoy utilizando para poder tener el análisis, ¿verdad? Entonces, ¿para qué me sirven estos? Pues porque también me van a aportar una visión general de la población para yo poder comparar con otros países cuando son indicadores de salud o para poder comparar dentro del mismo país y yo tomar una decisión. ¿Cuáles son las limitaciones? Pues que también no van a establecer una causalidad individual, ¿verdad? Si yo encuentro que hay muchas personas con obesidad en un departamento, pero también hay una mortalidad alta, yo no puedo decir de que la obesidad está llevando a la mortalidad. No, yo no lo puedo medir de esa forma. Y también los sesgos de los datos mal recolectados. Como investigadores no estamos recolectando esos datos, alguien más ya los recolectó. No sabemos cómo lo recolectó. Puede ser de que algunos lo recolectaron de una forma en un departamento y en otra forma de otro departamento. Pudo haber algún error al momento de transcribir los datos, etcétera. Entonces, los datos generalmente no son 100% confiables y eso me puede generar un sesgo.
Análisis estadísticos puedo utilizar. Nuevamente, lo descriptivo siempre va a ser, yo voy a describir a mi población y dentro de estos entran las mediciones de las tasas. Y aquí es donde les generaba el ejemplo, ¿verdad? La tasa de mortalidad, la tasa de morbilidad, la tasa de natalidad, mortalidad materna, etcétera. Todas esas tasas entran dentro de los estudios ecológicos. Yo puedo hacer algún tipo de correlaciones ecológicas para determinar si hay algún nivel de asociación. Puedo hacer regresiones y también puedo hacer un análisis espacial. Y esto nos sirve mucho y lo van a ver ustedes en la comunidad cuando hagan el mapa de la comunidad. Hacen un mapa de cartografía y ustedes identifican cada uno de los sectores que están en la comunidad, y en este caso podemos agrandarlo al país, ¿verdad? Identifican. Y por ejemplo, yo estoy estudiando casos de dengue porque en este momento los casos de dengue han aumentado y hay más en la costa sur. Entonces yo hago un mapa de indicadores en donde la costa sur va a estar en rojo, el centro va a estar en anaranjado y el occidente pues está en verde. Quiere decir de que lo verde hay menos casos y lo rojo pues hay más casos. Para eso nos sirven también estos estudios ecológicos. Entonces, vemos cómo en este caso, un ejemplo, una disculpa, las flechas deben estar hacia abajo. Tengo datos de 20 países latinoamericanos. ¿Qué es lo que yo voy a evaluar? Pues la exposición al consumo per cápita de azúcar, cuánto están consumiendo de azúcar en ese país y voy a ver qué prevalencia de diabetes tiene. Entonces, yo veo cuánta azúcar hay, cuánta diabetes hay y hago mi análisis ecológico, ya sea por correlación o regresión. ¿Qué es lo que yo voy a encontrar? Y ustedes ven en este cuadro cómo encontramos que de distintos países el consumo de azúcar por kilogramos por año y qué porcentaje de diabetes. Con esto yo hago una regresión que en este caso, en este ejemplo, me dio de 0,88 y eso me dice que hay una correlación positiva muy fuerte. ¿Esto qué quiere decir? De que el consumo de azúcar por año, por kilogramos por año en estos países, sí afecta la o el porcentaje o la prevalencia de diabetes que hay en cada uno de esos países. Una correlación fuerte, no sabemos qué tipo de correlación, no podemos hacer una asociación, pero sí nos dice que el consumo de azúcar sí puede influir en el porcentaje de diabetes que tenemos. Y eso es, como ustedes ven, vemos poblaciones completas, no individuos como lo hacemos en los otros diseños de estudio. Pasemos al siguiente diseño, que son los estudios de casos y controles. Se recuerdan que este seguía en el nivel de jerarquía la pirámide del peso de evidencia. ¿Y para qué me va a servir específicamente el estudio de casos y controles? Es para la búsqueda de factores de riesgo y este es un estudio retrospectivo. Cuando hablamos de retrospectivo, recuérdense de un punto hacia atrás, de hoy hacia atrás, ¿verdad? Entonces, este es un estudio de casos y controles que me va a ayudar a buscar factores de riesgo. ¿Cuál es el objetivo? Pues, como siempre, es asociar variables. Aquí estoy buscando que una asociación entre una exposición previa y un desenlace. ¿Qué quiere decir esto? Que yo ya tengo pacientes con una enfermedad y yo quiero ir a buscar qué factores pudieron llevar a esos pacientes a tener esa enfermedad. Ejemplo. Enfermedad renal crónica. Yo tengo una cantidad de pacientes con enfermedad renal crónica y yo quiero ver qué factores los llevaron a ese desenlace. Entonces yo voy a tener un grupo de pacientes que tienen enfermedad renal crónica, que le voy a llamar los casos, y voy a tener otro grupo que no son enfermos renales crónicos, que le voy a llamar los controles. Luego yo les voy a ir a buscar los mismos factores a los que estuvieron expuestos para determinar si esos factores influyeron o no en que el paciente fuera enfermedad renal crónica. Lo vamos a ver con el ejemplo adelante. ¿Qué ventajas tiene? Pues que no utilizo mucho tiempo para realizarlos, también tienen un bajo costo, no necesito mucha inversión para poder realizarlos. Puedo estudiar múltiples exposiciones, puedo evaluar distintos factores, pero solo para una enfermedad. No puedo medir al mismo tiempo varias enfermedades o varios desenlaces
y varias exposiciones. Aquí no, aquí solo un desenlace, solo una enfermedad, pero sí varias exposiciones. Y me sirve mucho para enfermedades raras o de apariciones recientes. ¿Cuáles son las limitaciones que voy a tener? Es que yo no puedo medir una incidencia, yo no puedo medir el riesgo relativo directo aquí, pero sí puedo hacer otras mediciones que vamos a ver más adelante y los sesgos de selección. ¿Por qué? Porque aquí yo voy a escoger casos y controles. Les voy a explicar el sesgo en el ejemplo. Y la no causalidad, yo solo puedo generar una asociación. Yo no, yo solo voy a decir este factor de riesgo sí se asocia a la enfermedad, pero no puedo decir este factor de riesgo sí lo llevó a esa enfermedad. ¿Verdad? Entonces, vamos a ver los ejemplos. ¿Qué tipo de análisis estadístico voy a utilizar? Nuevamente, vamos al dependiendo del objetivo de mi estudio. Yo voy a usar estadística descriptiva para describir a mi población. Puedo utilizar análisis bivariado, pero lo que más utilizo es la asociación de variables para determinar si un factor me llevó o no a esa enfermedad y ese yo voy a utilizar el odds ratio, el OR, para determinar si hay un nivel de asociación o no. Puedo utilizar el análisis multivariado con regresión logística binaria y también por estratos o por interacciones. Cuando hablo de estratos es por grupos. Yo puedo generar un análisis por cada uno de los grupos y yo utilizaré aquí un Mantel-Hansel o un OR ajustado. Esto es dependiendo nuevamente a qué objetivo tengo yo en mi estudio. ¿Cómo es el diseño entonces? Yo tengo a mis participantes. Yo selecciono a mis casos y a mis controles y me voy hacia atrás. Voy a ir a buscar qué factores pudieron llevar a esos pacientes a tener alguna enfermedad. Luego construyo una tabla de 2 por 2 para determinar un OR o razón de momios, que también se le denomina el odds ratio, razón de momios, y aquí yo ya puedo determinar si hay un riesgo o no de ese factor de llevar a enfermedad. Veamos un ejemplo. Yo tengo a mi población, 500 seleccioné 500 personas, de esas 250 eran personas con diabetes mellitus. Esos son mis casos. Tengo 250 personas sin diabetes mellitus. Esos son mis controles. Entonces, yo en base a la literatura o en la experiencia que he visto, que he tenido mis colegas, etcétera, he visto que el tabaquismo y la obesidad pueden ser factores que lleven a mis pacientes a tener diabetes mellitus. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Tanto en los casos que son las personas con diabetes mellitus como en los controles que son sin diabetes, voy a ir a medir cuánto tabaquismo y cuánta obesidad había en cada uno de estos grupos para luego poder yo hacer mi tabla de 2 por 2 y entonces yo voy a tener los casos, mis pacientes con diabetes que sí estuvieron expuestos a obesidad y mis controles, mis pacientes que no tienen diabetes mellitus pero sí tenían obesidad. Mis casos, pacientes que tenían diabetes pero que no tenían obesidad y mis controles, pacientes que no tenían diabetes y mis pacientes que tampoco tenían obesidad. Yo hago una relación, hago la medición y entonces me da un resultado. ¿Esto para qué me va a servir entonces? Para determinar si hay una asociación entre la obesidad y la diabetes mellitus. Entonces, ¿cuál es lo más importante que tienen que saber ustedes de casos y controles? Es que yo voy a utilizar pacientes que ya tienen la enfermedad en los casos y en los controles pacientes que no tienen esa enfermedad y en los dos voy a medir los mismos factores de riesgo para retrospectivamente. Yo les voy a preguntar qué tanto tabaquismo tenían, voy a ver cuánta obesidad tenían atrás, etcétera, ¿verdad? Entonces, voy hacia atrás, voy buscando esos factores que pudieron llevar a diabetes mellitus. Pasemos al siguiente diseño de estudio, que es el estudio de cohorte. Y este estudio, a diferencia del de casos y controles, es prospectivo, de un punto hacia adelante. Y este me va a servir mucho para determinar si un factor me llevó a una enfermedad. Vamos a ver cuáles son las características.
Entonces, ¿cuál es el objetivo? Como vimos, ya era determinar si un factor me llevó a una enfermedad. Esto me va a servir para entonces, para medir la incidencia de la enfermedad, cuántos casos nuevos aparecieron y algo muy importante es la historia natural de la enfermedad. Yo puedo determinar aquí o puedo generar la historia de esa enfermedad, desde que qué síntomas empezaron a tener hasta que se hizo el diagnóstico. Eso me hace saber la historia natural de la enfermedad. Luego, es muy importante que este estudio va a iniciar con sujetos que no tienen la enfermedad. Al contrario del caso y controles que yo ya tenía la enfermedad. Aquí no. Aquí todos mis participantes no van a tener la enfermedad que estoy evaluando. ¿Cuáles son las ventajas? Aquí sí puedo yo medir o estimar directamente el riesgo relativo. Yo aquí sí puedo generar evidencia de causalidad. Yo aquí sí puedo decir la obesidad lleva a diabetes mellitus, lo que no podía decir en los estudios anteriores. Ahí solo digo si hay una asociación, pero no sé qué tan fuerte sea esa asociación. Y aquí sí puedo generar causalidad y puedo estudiar múltiples desenlaces. Se recuerdan que en el casos y controles yo solo podía medir un desenlace. Aquí no, aquí me puedo llevar o puedo generar múltiples desenlaces. ¿Cuáles son las limitaciones? Es que yo necesito mucho tiempo para desarrollar un caso, un estudio de cohorte. ¿Por qué? Porque los tengo que llevar en el tiempo para ver si desarrollan la enfermedad en cierto tiempo. 5 años, 10 años, 15 años, 20 años. Eso me va a generar que es un estudio de alto costo y que necesito una muestra grande para poder determinar si hay incidencias o si hay riesgos o alguna causalidad en este caso. ¿Qué medidas o qué tipo de medidas de estadísticas puedo utilizar? Nuevamente dependiendo de los objetivos, pero igualmente las descriptivas, las frecuencias, las medidas de tendencia para describir a mi población. La más importante es que yo puedo medir la incidencia. Aquí yo puedo medir la incidencia acumulada y también las tasas de incidencia. Son medidas de frecuencia y es uno de los objetivos de este estudio, medir la incidencia. Y si ustedes se recuerdan, la incidencia es cuántos casos nuevos van apareciendo. Puedo asociar variables y este es otro que se utiliza mucho y aquí es el riesgo relativo. Se recuerdan que en el de casos y controles utilizábamos el odds ratio, que ese solo medía asociación. En cambio, el riesgo relativo sí me va a generar causalidad. Aquí yo sí puedo decir entonces que la obesidad me llevó a tener diabetes mellitus. Puedo hacer comparación de grupos con chi cuadrado, t de Stumet, un ANOVA, etcétera, y un análisis multivariado como regresión de Cox, logística o el modelo de Poisson. Esto dependerá de mis objetivos como bien les he venido mencionando durante la clase. ¿Cuál es el diseño del estudio entonces? Este se ve un poco complejo y lo vamos a ver mejor en el ejemplo, pero yo tengo a mi población. Recuérdense que mi población no tiene el evento de estudio, ¿verdad? Es bien importante recordar que en este caso no tenemos la enfermedad que estoy evaluando. Entonces, yo los voy a dividir en pacientes que están expuestos a un factor de riesgo, ¿verdad? Entonces, mi población que sí está expuesta y la población que no está expuesta, y yo le doy un seguimiento en el tiempo. Y durante ese tiempo yo voy haciendo distintas mediciones. Por eso es de que yo puedo determinar la historia natural de la enfermedad, porque yo voy viendo qué síntomas van apareciendo, en cuánto tiempo aparecieron, si fueron complicándose o no, hasta que yo llego al resultado, que es quiénes desarrollaron la enfermedad y quiénes no la desarrollaron. Yo voy a tener población expuesta que sí desarrolló la enfermedad y población expuesta que no desarrolló la enfermedad. Voy a tener población no expuesta que desarrolló la enfermedad y población no expuesta que no desarrolló la enfermedad. Entonces yo voy a hacer un análisis y ya puedo determinar entonces si este factor al que los expuse los llevó o no a enfermarse. Y yo voy a decir, la obesidad sí puede causar diabetes mellitus. Para eso sirve el estudio de cohorte. Veamos un ejemplo entonces. Yo tengo una cohorte sin la enfermedad, 2.000 personas que no tienen diabetes al inicio.
Yo los expuse a obesidad, entonces 1.000 personas expuestas a obesidad y 1.000 personas que no tenían obesidad. Lo seguí durante 5 años e hice mis mediciones. Vi que de los 1.000 pacientes que tenían obesidad, de ellos 500 tuvieron diabetes mellitus. Y luego a pacientes que no tenían obesidad y vi que de estos 100 tuvieron diabetes mellitus, ¿verdad? Entonces voy a tener tanto personas enfermas como sanas en cada uno de los grupos. Yo les di el seguimiento entonces en 5 años y luego yo ya puedo hacer mis análisis. En este caso, pues tengo los expuestos, o sea, los obesos, los pacientes que viven con obesidad, que sí desarrollaron diabetes y los pacientes expuestos que no desarrollaron, los no expuestos, o sea, no, que no tenían obesidad y que sí desarrollaron diabetes y los que no tenían obesidad y que no desarrollaron tampoco. Yo hago, en este caso el ejemplo dice el riesgo relativo y me salió de 2 y eso quiere decir de que sí, la obesidad me lleva a diabetes mellitus, pero yo pude haber medido cuántos casos nuevos hubo y dentro de ese tiempo que los estuve siguiendo, yo pude ir viendo cómo cambiaron, qué síntomas iban teniendo. Por ejemplo, hubo una alteración de la resistencia a la insulina, fueron apareciendo síntomas como acantosis nigricans, que esos que ustedes tienen los pliegues con una coloración distinta, más oscura, que es clásico de la resistencia a la insulina y clásica de los pacientes diabéticos también. Vimos cómo esos pacientes obesos se iban levantando más en la noche porque tenían muchas más ganas de orinar, fueron teniendo mucha más hambre también, ¿verdad? Comían más, etcétera. Entonces, esas son características de la enfermedad que fueron dándose y apareciendo durante el tiempo y por lo tanto, esa es la historia natural de la enfermedad que yo puedo generar también. Entonces, el estudio de corte me sirve para incidencia y para medir la historia natural de la enfermedad también. Y finalmente, terminemos con los ensayos clínicos. El ensayo clínico es el único estudio experimental que nosotros estamos viendo. Es un estándar de oro para determinar la eficacia de de una tecnología en salud. Ya veremos qué es esto. Y es el estándar para medicina basada en la evidencia. ¿Cuál es el objetivo entonces del ensayo clínico? Es determinar un efecto causal, o sea, la eficacia de una tecnología en salud. Cuando yo hablo de tecnología en salud, estoy hablando de eh, un nuevo tratamiento, un nuevo protocolo, una nueva técnica quirúrgica, un nuevo programa de alimentación, etcétera. Todo lo que, incluso un nuevo dispositivo, ¿verdad? Para medir el azúcar, etcétera. Todas esas tecnologías en salud. Eso es cuando ustedes lo escuchen, eso quiere decir, cuando hablen de tecnologías en salud, están hablando de alguna nueva, eh, alguna, algún nuevo proyecto que se esté realizando en salud, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que yo utilizo para determinar si una nueva técnica quirúrgica es efectiva? Si yo quiero ver si un nuevo medicamento es efectivo, pues hago un ensayo clínico. ¿Cuáles son las ventajas? Que un ensayo clínico tiene un protocolo que seguir y no se pueden salir de eso. Está muy bien protocolizado y como yo utilizo una variable de aleatorización, vamos a verlo en el ejemplo, entonces yo tengo una validez interna de mi estudio muy alta. Eso quiere decir de que me da mucha confiabilidad a mi estudio. ¿Por qué? Porque yo lo tengo protocolizado. Aunque lo estén realizando el mismo estudio en Estados Unidos y aquí en Guatemala, el protocolo es el mismo, que cambia la población, pero el protocolo es el mismo. Entonces, no se pueden salir de ese protocolo. Están muy bien o son muy rigurosos y por eso es que tienen una alta confiabilidad. ¿Qué limitaciones? Es de que tiene un alto costo. Eso es muy, muy caro poder determinar si un medicamento, pues, es efectivo o no, ¿verdad? En una enfermedad. Es complejo de implementar porque necesito buscar pacientes con la misma enfermedad que cumplan las características muy similares, que los pueda seguir yo en 2 años, 3 años con el mismo tratamiento, irles tomando mediciones periódicas, etcétera. Entonces es difícil
implementarlo. Y además aquí entra una limitación ética. ¿Por qué? Porque al paciente yo le tengo que decir de que va a entrar en un estudio, puede ser que yo le dé el tratamiento nuevo o puede ser que le dé un placebo em, o un tratamiento estándar, ¿verdad? Contra el que estoy comparando. Entonces puede caer en cualquiera de los dos grupos. Y eso es definitivamente ético y por eso es de que el paciente tiene que decidir si participa o no del estudio y eso lo hace más complejo también. Hay grupos poblacionales que es difícil hacer estudios en ellos, por ejemplo, los niños. ¿Por qué? Porque ahí los padres son los que autorizan. Entonces es otra limitación ética. Otro grupo poblacional difícil es las mujeres embarazadas. Yo no puedo probar cualquier medicamento en ellas. ¿Por qué? Porque puede afectar el bebé. Entonces tiene que tener un consentimiento también. Y ahí entra mucho la ética para poder realizar estos estudios. Y finalmente el difícil seguimiento. Puede ser de que yo tenga 100 pacientes con el tratamiento, pero los tengo que seguir durante 5 años. ¿Qué puede pasar? Que el paciente se cambie de casa, se mude a otro departamento, vaya a otro país, que fallezca y no me avisen. Entonces, hay complejidad para poder seguir a todos estos pacientes. Por eso es de que se hacen muy pocos, pero es de los que tienen mayor peso científico. Se recuerdan que estos están hasta en la punta del triángulo de la evidencia científica. ¿Por qué? Porque son muy confiables, pero por las limitaciones se hacen muy poco. Y aquí yo puedo utilizar una gran cantidad de análisis estadísticos. Si ustedes se dan cuenta, este es el que más análisis tiene. ¿Verdad? Todo dependerá que esté yo buscando en ese estudio. Y aquí solo ustedes pueden leer la mayoría, ¿verdad? De los análisis que pueden hacer, pero me quiero detener en dos específicamente y este es en este análisis por protocolo o por intención a tratar, que en algún momento ustedes lo van a ver, pero ¿qué quiere decir esto? Que cuando yo hago análisis por intención a tratar, yo incluyo a todos los pacientes o a todos los participantes de ese estudio, sin importar si completaron o no el protocolo, sin importar o no si terminaron o no el tratamiento. Yo incluyo a todos. Eso es por intención de tratar. Yo quería intentar tratar a 100 pacientes, no todos terminaron con el tratamiento, pero la intención era de 100, entonces yo los incluyo a todos. Y está el por protocolo. El por protocolo voy a incluir solo los que complementaron el tratamiento. De 100, 90 complementaron el tratamiento, entonces solo con los 90 voy a hacer los análisis, no con los 100, solo con los 90. Eso es por protocolo. Y finalmente, quiero hacerles énfasis también en que yo puedo hacer análisis de subgrupos. ¿Verdad? Entonces, si yo estoy utilizando, estoy buscando un nuevo medicamento, si es eficaz en un grupo de pacientes que tiene diabetes, entonces yo utilizo a todo el grupo que tiene diabetes. Pero dentro de ese grupo había algunos que tenían enfermedad renal ya establecida, entonces ya eran enfermos renales. Entonces saco a ese grupo de enfermos renales y veo cómo les fue. Ese es un análisis de subgrupos. Pero yo vi también que hay un grupo que tiene obesidad, entonces saco ese grupo que tiene obesidad y lo analizo. Entonces esos son análisis por subgrupos. También puedo hacer un análisis de seguridad. Cuando hablo de análisis de seguridad estoy hablando de efectos adversos. Un medicamento me puede dar dolor de cabeza, un medicamento me puede dar náusea, un medicamento me puede dar diarrea. Entonces, la seguridad es cuántos eventos adversos se presentan. Puede ser de que sean severos o agudos. Por ejemplo, un medicamento para controlar el azúcar me puede dar hipoglicemia, que me baje mucho los niveles del azúcar, de la glicemia. Entonces, ese es un efecto adverso. Y eso yo los voy a medir y eso me va a dar a mí el nivel de seguridad que tiene el medicamento. Y también análisis de no inferioridad. ¿Qué quiere decir esto? Es que yo estoy comparando mi nuevo medicamento contra otro medicamento que ya está. El estudio de no inferioridad quiere decir que mi medicamento por lo menos tiene que ser igual de efectivo que el que yo estoy utilizando, ¿verdad? Entonces, perdón, que el estándar. Entonces, si yo estoy comparando eh,
pongamos un ejemplo, semaglutida, que es un medicamento para diabetes, contra metformina. Metformina es el que siempre habíamos utilizado, pero yo quiero demostrar que semaglutida es por lo menos igual de eficaz que la metformina. Eso es un estudio de no inferioridad, ¿verdad? Entonces, yo comparo. ¿Cuál es el diseño de estudio entonces? Yo tengo a mi población que la recluto, yo de eso genero una muestra y cuando tengo una muestra hago un sorteo. Este es el proceso de aleatorización. ¿Quiénes van a quedar en el experimental? Pues dependiendo del sorteo, ¿verdad? A uno los mando al grupo experimental y al otro los mando al grupo control. Aquí, al momento de hacer el sorteo, yo hago la primera evaluación. Veo las características de sus pacientes, mido los niveles de azúcar, mido cuánto pesan, etcétera, 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 todo lo que yo quiera evaluar. Luego les doy el tratamiento, en el grupo experimental el tratamiento que yo estoy evaluando y al control pues les doy el placebo. Lo sigo en el tiempo, ¿cuánto tiempo? Un año. Generalmente son por semanas los ensayos clínicos, entonces 52 semanas, 103 semanas, 104 semanas, 200 semanas, etcétera. ¿Verdad? Entonces, al final yo hago las mediciones y le hago las mismas mediciones a los dos grupos. ¿Qué puede pasar? Al final que de mi grupo experimental, algunos sí se controlaron y otros no se controlaron. Del grupo control, unos sí se controlaron y otros no se controlaron. Y entonces hago mis análisis estadísticos y ya determino si este tratamiento es funcional o no. Un ejemplo con medicamentos, yo tengo pacientes con diabetes mellitus tipo 2 mal controlada y los divido. 300 pacientes, 150 les voy a dar semaglutida y 150 les doy placebo. ¿Qué lo que voy a buscar? Es que haya una disminución de la hemoglobina glicosilada en 24 semanas. Entonces lo seguí durante 24 semanas para determinar si había una disminución o no de esta hemoglobina. ¿Qué es lo que yo hice entonces? Es que al grupo experimental le di semaglutida, hice la medición antes de cuánta hemoglobina tenía, le di semaglutida durante 24 semanas y al final volví a hacer el análisis y la medición de la hemoglobina y quería ver si disminuyó o no esa hemoglobina glicosilada. Igualmente lo hice con el placebo. Luego hago la comparación, ¿verdad? De los grupos y veo si esa diferencia de hemoglobinas es significativa o no. Y si fue significativa, yo puedo decir entonces que sí, semaglutida es eficaz en el tratamiento de la diabetes mellitus tipo 2. Y así con todas las variables, por eso aquí le aparecen, por ejemplo, yo quiero medir hemoglobina glicosilada, peso, los efectos adversos, que es la seguridad, y ya los veo en cada uno de los grupos y eso me va a decir a mí si es eficaz o no. Entonces, el ensayo clínico me sirve a mí para determinar si hay eficacia o no en un tratamiento, en una tecnología de salud. Finalmente, entonces, los dejo con esta reflexión. El análisis estadístico dependerá de los objetivos del estudio y también de los tipos de variables que yo seleccioné para esa investigación. Los tipos de variable los vamos a ver en las siguientes clases, pero es muy importante que les quede a ustedes. Vimos una gran cantidad de análisis estadístico que se puede hacer con cada uno de los diseños. En algunas se repiten, sí, porque se pueden utilizar las mismas variables. Pero ¿qué análisis estadístico yo voy a utilizar? Voy a utilizar el que me convenga para poder llegar a los objetivos de ese estudio. Eso es muy importante. Esta es la bibliografía que utilizamos para esta presentación, que ustedes la puedan revisar. Y finalmente les dejo con otra frase para que reflexionen. Investigar es cuestionar lo que ya asumimos, buscar donde nadie más ha buscado y darle voz a los datos para que salven vidas. No dejemos los datos simplemente tomados, analicemos, porque en salud y en medicina podemos salvar vidas. Entonces, en cada análisis hay una oportunidad de cambiar el destino de una persona. Muchas gracias y los veo entonces en la siguiente clase.